Por ahora, esta casi vamos a continuar lo que corresponde al estudio de la variable aleatoria, pero ahora de tipo continua y específicamente la distribución normal. ¿Sí? Ya habíamos visto la clase pasada lo que era la distribución binomial, entonces de manera análoga vamos a estudiar ahora la distribución binomial, normal. ¿Cierto? Entonces, dice aquí que tengo una variable aleatoria x, ¿cierto? Una variable aleatoria continua con función de densidad f de x. Entonces, su función de distribución. Esa función ahí que muestran con mayúscula es la función acumulada, ¿cierto? Porque la probabilidad de que la variable aleatoria tuvo un valor menor o igual que x, ¿cierto? Se representa como esa área, dice el área bajo la curva desde menos infinito hasta x, ¿eh? Entonces, esa es la manera de sacar la función acumulada aquí, o acumulativa también se le llama. Esa es la función de distribución, ¿cierto? No es la función de probabilidad, sino que es la función que uno después utiliza para calcular esta acumulación de probabilidad, se puede decir. ¿Ya? Entonces, esta f de x mayúscula va a ser esta área que está aquí. Va a ser el área desde menos infinito hasta este x. ¿Sí? Acá, como es una variable aleatoria continua, podría yo sacarle el igual de acá abajo. ¿Sí? Puede ser con igual o sin igual, porque al final la probabilidad que tome un valor específico, la variable aleatoria, esto va a ser cero. Entonces yo puedo sacar esta área ya sea con un intervalo abierto o cerrado, aquí en este parámetro. ¿De acuerdo? Al último de esta aquí yo les puse una tabla de valores que en la prueba PAES, en la M2, va a aparecer pero resumida. Pero simplemente es el área desde menos infinito hasta un valor determinado. ¿Ya? Esta sí es para una distribución normal estándar. ¿Ya? Es la misma que aparece en la prueba, pero aquí aparece con más detalle. ¿Cierto? En la prueba va a aparecer como lo que usted necesite nomás. ¿Sí? Entonces, dice, si X es una variable aleatoria continua, vamos a tener que la probabilidad de que esta variable aleatoria tome un valor específico va a ser cero. ¿Ya? Por eso aquí abajo yo le puedo sacar ese igual cuando quiera. ¿Cierto? Y se tiene que, para sacar un área determinada, esta que se muestra aquí, esta es el área que me interesa, entre un A y un B, ahí, ¿cómo sacamos nosotros esa área? Vamos a tener que restar. Vamos a tener que restar el área hasta acá y le restamos el área hasta aquí. ¿Ven? Entonces vamos a tener que hacer esa resta, f de b menos f de a. O sea, dos acumuladas, tengo que restarlas para obtener esta área. ¿Sí? Prácticamente lo que yo tengo aquí, esto de acá, vendría siendo la probabilidad de que la variable aleatoria tome un valor entre a y b, ¿cierto? Y estos iguales de aquí los puedo sacar cuando quiera, ¿cierto? Porque como dije anteriormente, que toma un valor específico de probabilidad aquí, ¿cierto? La variable aleatoria va a ser cero, ¿cierto? La probabilidad de que x sea un x sub cero va a ser cero, ¿ya? Por eso vamos a ver que acá se le puede sacar el igual abajo, ya sea al principio o al final, ¿eh? Da lo mismo. Eso es porque es una variable aleatoria continua. Cuando es discreta, como en el modelo binomial, no, pues ahí sí importa, ¿sí? Entonces, al final tenemos que jugar con estas áreas. En toda esta parte de distribución normal, vamos a ver que hay que jugar con ciertas áreas nomás. Sumar, restar, ¿sí? Entonces, aquí se empieza a definir lo que es el modelo normal. Si yo tengo una variable aleatoria continua, x, que se va a distribuir de manera n, con parámetros muy sigma, vamos a decir que eso es una distribución normal, ¿cierto? Esta letra mu, la que está aquí al principio, viene siendo la media, y el sigma va a ser la desviación estándar. Eso normalmente a uno se lo dan. A veces, de repente puede ser que le den la varianza, que aparezca así, mu sigma cuadrado, ¿ya? Dice, la distribución normal o gaussiana es aquella que los datos de una variable aleatoria continua se concentran alrededor de la media, mu, ¿ya? Pero esta es la media poblacional, ¿ya? No la media muestral, pues la media muestral la representamos como X barra. Aquí estamos hablando de mu, que es el promedio o la media poblacional de todo el grupo que esto que estudiar. Y dice con cierta desviación estándar sigma. ¿Ya? Y se escribe de esa manera, n mu sigma, y su gráfica se conoce como campana de Gauss, en honor a Gauss que la estuvo estudiando en un tiempo. Dice, la apariencia de la gráfica es la de una curva simétrica respecto a la media.
corresponde a fenómenos que dan origen a valores para los cuales la probabilidad alrededor de cierto centro mu son altas, pero alejándose a izquierdas y derechas se hacen cada vez menos probables, ¿sí? O sea, antiguamente se pensaba que toda la distribución era el tipo normal. Por eso se llama normal, porque pensaban que todas eran de ese estilo. O sea, por ejemplo, si yo voy a medir algún parámetro, ¿cierto? Por ejemplo, en una industria, voy a medir algún parámetro, por ejemplo, las alturas de cierto objeto. Lo que voy a contar es que en general se distribuyen de manera normal. ¿Sí? Estamos en una curva de este estilo, ¿se dan cuenta? Ahora, como yo tengo parámetros que son el promedio y la desviación estándar, podemos tener curvas de varios tipos, por ejemplo, ya sean más platicúrticas o mesocúrticas, otra que esté más concentrada aquí en el medio, ¿cierto? Eso depende de los parámetros sigma y del mu. Por ejemplo, aquí estas tres curvas están justo centradas con promedio cero, ¿sí? Aquí dice mu igual cero. Y dependiendo de si la desviación estándar es mayor o menor, va a ser más plana o menos plana la curva. ¿Se dan cuenta? Eso depende, si se concentran aquí alrededor o no. ¿Sí? Depende si tengo mucha desviación o no. Recuerden que la desviación estándar es una medida de dispersión, ¿cierto? Ahora, aquí por ejemplo se cambió, se dejó fija la desviación estándar, 1,41, pero se trasladó el promedio. Aquí el centro es cero. Si lo corro hacia la izquierda va a ser -1. Si lo corro a la derecha va a ser 1. Y así. Puede tener cualquier combinación de estas campanas de Gauss. ¿Sí? Pero ojo que aquí lo que estoy graficando es la función de distribución, pues, el f de x. Por lo tanto, siempre el área total debajo de esta campana va a ser 1. Siempre, el total. El total de esto va a ser siempre 1. Y la función esta f de x va a ser siempre esta fórmula matemática. ¿Ven? 1 partido por la raíz cuadrada de 2pi sigma cuadrado por la exponencial, ¿cierto? Recuerden que ese e es el número de Euler, ¿cierto? Aquí el e va a ser 2,718 y tanto, ¿no? Etcétera, el número de Euler, ¿cierto? Por eso es la función exponencial, pues. E elevado a menos, ahí en el exponente hay una fracción, ¿cierto? X menos la media al cuadrado partido por 2 sigma cuadrado. Recuerden que aquí sigma es la desviación estándar y mu es el promedio. Aquí también se le llama esperanza. Cuando hablamos de variable aleatoria, el promedio, ¿cierto? Se le llama esperanza. En este caso va a ser mu y la varianza va a ser la desviación estándar al cuadrado. Cuando estudiamos la distribución binomial, teníamos que mis parámetros, ¿cómo eran? Eran, aquí lo vamos a ver, acá está. La media para la distribución binomial es n por p, ¿cierto? Recuerden que n es la cantidad de veces que realizo el experimento y p es la probabilidad de éxito. Entonces, el promedio o esperanza va a ser n por p y la varianza va a ser n por p por q. ¿Ya? 1 menos p, recuerden que esto era q, porque era la probabilidad de fracaso. Así que esa fórmula se la pueden aprender. Esto es de binomial. Y en cuanto a normal, van a ser estos parámetros que se muestran. Entonces, lo que va a pasar es que en algún problema me van a dar así una distribución normal de parámetros, por ejemplo, 6 y desviación estándar 1. Una cosa así podría ser. ¿Sí? Normalmente se da así en los ejercicios, ¿cierto? Pero ojo que aquí tengo una forma, esta fórmula, si la observan, siempre es una exponencial con exponente negativo. Entonces vamos a tener una curva de ese estilo y el área siempre va a ser 1. ¿Sí? Siempre va a ser 1. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos tener una distribución normal en específico con parámetros 0 y 1, ¿cierto? Entonces, aquí podríamos tener 0 y 1, que esa es la distribución normal estándar, ¿cierto? Entonces, si el n vale 0, o sea, el mu vale 0, quedaría aquí 0, y si este vale 1, la fórmula, la f de x, ¿cómo quedaría? Quedaría así. F de x va a ser 1 partido por la raíz cuadrada de 2pi. El sigma, como vale 1, el cuadrado vale 1. Por e elevado a cuánto. Quedaría menos x al cuadrado partido por 2, ¿cierto? Porque como el sigma vale 1, esta es la fórmula de la distribución normal estándar. Entonces, si uno se quiere sacar el área total, desde menos infinito hasta infinito, tiene que ser 1. ¿Sí? Hagamos esto en el gramática. Entonces vamos a dibujar esa fórmula. A ver si nos da
Aquí ustedes pueden entonces colocar la fórmula y igual uno partido por la raíz cuadrada de 2 por pi, ¿cierto? Por la exponencial menos x cuadrado medio, ¿cierto? Esa sería mi función de distribución. ¿Te das cuenta? Se ve pequeñito. Ahí está. Si yo pongo el x vale el 0, cuando pase, cuando pase por aquí por el eje y, ¿cierto? Cuando intersecta el eje y, va a cortar un poco más abajo de 0,5, ¿cierto? Porque todo esto me daría 1, ¿cierto? E elevado a 0, 1, y multiplicado por ese parámetro que es 1 partido por raíz cuadrada de 2pi, ¿cierto? ¿Ya? Así que si yo calculara toda esta área, me debería dar aproximadamente 1. ¿Sí? Entonces, pongámonos por aquí, saquemos más o menos esa área. ¿Ven? Ahí estamos. Cuando hago la integral, me da prácticamente 1. Aquí puedo tirarle números más atrás, por ejemplo, menos 100 hasta 100. Bueno, va a seguir siendo 1. Que no puedo poner partido por 0. Claro, voy a achicarlo un poquito. Voy a ponerle menos 5 hasta 5. Ahí está, me da 1. Es que después ya como que como converge a 0, eso es lo que va a pasar. Pero con eso basta. Se dan cuenta que ya en el 5 ya prácticamente llegó al 0. Baja, baja muy rápido baja muy rápido la curva. O sea, aquí ya en el 5 ya prácticamente 0. Entonces, el área que a mí me interesa es toda esta que está debajo, pero puede ser entre ciertos valores nomás. Por ejemplo, podría ser entre 0,5 y el 1,5. ¿Ven? Esa área me interesa. ¿Cuánto me da? 0,2417. Entonces, ¿cómo yo saco esta área en la prueba? Estas áreas en la prueba a ustedes se las dan porque tienen la tabla. Pero siempre las áreas que les van a dar son acumulativas. Es decir, por ejemplo, para sacar esta, yo tendría que tomar desde menos infinito, por ejemplo, desde menos infinito hasta 1,5. Pongamos acá. ¿Ven? Tengo esa área y le tengo que quitar otra. O sea, le tengo que quitar, por ejemplo, hasta el 0,5. Y le quito esa. Entonces, cuando yo resto esas dos áreas, me da el área que yo quería, que era entre 0,5 y 1,5. ¿Ya? Esa pega la tengo que hacer yo. Tengo que restar esas dos áreas para obtener la que yo quiera. O puede ser que le pregunten de ahí para arriba. Me pueden preguntar desde 0,5 hasta arriba, por ejemplo, de ahí para arriba. Y también tengo que sacarla de manera indirecta, porque la tabla siempre me entrega desde menos infinito hasta cierto valor. Entonces tengo que ir restando áreas. Esa es la idea. ¿Ya? Ahora, ojo que acá nosotros vamos a tener valores importantes. Por ejemplo, cuando yo estoy entre la media de una desviación estándar para atrás y una para adelante, ahí se concentra el 68,3%. ¿Ya? Entonces, ¿cuál aquí es la media? La media es cero, ¿cierto? Ese es el promedio, cero. Y si yo le quito una desviación estándar, o sea, si le quito uno, pues si fuera aquí desde -1 hasta el 1, ahí deberíamos tener más o menos un 68,3, ¿ven? 0,6827. Entonces, se puede agrandar esto, ¿no? Parece que no se puede agrandar mucho. Ya, pero se dan cuenta que entre, entre la media, menos una desviación estándar y más una desviación estándar, hay aproximadamente un 68,3%. Y si le agrego otra desviación estándar para atrás, que sería -2, y otra desviación estándar para adelante, debería ser cerca de un 95,4 creo que, o 7. Ahí está, ¿eh? 95,4, 45. Y si le resto tres desviaciones estándar y le sumo tres desviaciones estándar, ahí debería ser un 99,7%. Son valores que hay que aprender, ¿ya? Porque son de la desviación estándar, o sea, de la distribución normal eh, estándar
que es la típica, la N01. Esta es la que estamos dibujando en la N01, con parámetros mu igual a 0 y desviación estándar 1. ¿Sí? Entonces son los tres valores que tenemos que aprender. ¿Ya? Y en realidad eso ocurre para cualquier distribución normal, solo que uno estudia más la que es de tipo más simple, como esta, la N01. ¿Por qué? Porque la tabla la tengo así. Entonces va a haber un proceso que se llama estandarización, donde yo paso cualquier distribución normal a una N01. ¿Qué características tiene la curva? Como ya vimos, es simétrica respecto a la media. Es una distribución de probabilidad alrededor de la media y se representa de esa manera, n como sub sigma, mu sigma. La moda y la mediana son ambas iguales y son iguales a la media. Coinciden las tres, ¿cierto? Por la simetría que tienen. Después vamos a tener un punto de inflexión justo aquí. Este es nuestro punto de inflexión, acá. Ahí tengo punto de inflexión. O sea, si le resto una desviación estándar, y si le sumo una, en esos dos puntos cambia la curvatura de la función, de la curva, va a cambiar. ¿Sí? Puede cambiar de cóncava a convexa, etc. Después dice, en ese intervalo, toda esta área que tengo es un 68,3%. Ya, pero este es para cualquier distribución normal, para cualquiera, no importando si es una N01 o cualquier otra. ¿Ya? Ahora, si yo le agrego, como dije, una desviación estándar más para abajo, para arriba, o sea, todo esto que está acá, todo eso, ahí tendríamos ¿cuánto? Un 95,4. ¿Ya? Y si tomo ahora de aquí hasta acá, con tres desviaciones estándar para atrás y tres para adelante, vamos a tener un 99,7%, ¿cierto? De la distribución. Porque eso se puede traducir a una probabilidad también. Y como yo tengo la cantidad de datos, puedo decir, mire, la probabilidad de que usted coja una persona que está entre este punto y este punto va a ser tanto. ¿Ya? Esto es lo que yo puedo hacer. Súper importante. Ahora, lo que va a tener que hacer usted en la prueba es pasar de una distribución cualquiera a una N01. ¿Ya? Pero estos valores que mostré son iguales para cualquier distribución normal. ¿Ya? Y ahí tengo que jugar con las áreas, porque me podrían preguntar, por ejemplo, esta pura área, por ejemplo, es. Y ahí tendría que restar área, ¿cierto? Y dividir por dos, qué sé yo. Por ejemplo, esta área que está aquí sería entre qué intervalo? Estaría entre mu más sigma y mu más 2 sigma. Y yo jugando con las áreas, podría sacar este pedacito que está acá, ¿cierto? Cosas así. Me pueden preguntar esa área de ese intervalo a ese intervalo. ¿Ya? Ahora, ¿qué se hace para estandarizar? Lo que tengo que hacer es ocupar esta transformación. Dice, cualquier variable x que se distribuya de esa forma, ¿cierto? Mu sigma, puede transformarse a una variable z, ¿no? Esa es la estándar, de distribución n01 mediante este cambio de variable, ¿cierto? O sea, a la variable aleatoria le quitamos la media y lo dividimos por la desviación estándar y eso nos da una variable z. ¿Ya? Y esa es la que al final nosotros conocemos. Nosotros sabemos trabajar con esa, porque tenemos la tabla. Entonces alguien le podría preguntar una cierta probabilidad, pues, por ejemplo, la probabilidad de que X esté entre 2 y 3 y tiene una N, que va a ser, por ejemplo, puede ser aquí pongo uno grande, 12 y la desviación estándar, por ejemplo, 2. Ese es el mismo y ese es mi signo. Entonces, para calcular esto, yo tendría que usar esta fórmula para estandarizar y después ocupo lo que ya sabía, que era la tabla, ¿cierto? Como esa es la idea, ¿ya? Son los típicos problemas de PAES. Porque esto da para mucho si uno sigue estudiando, pero en la PAES son como las cosas que podrían hacer ustedes. ¿Sí? Esto exclusivamente de M2 por si acaso, y M1 no entra. Entonces dice, a esta distribución se denomina estándar o tipificada. La vamos a marcar ahí. Estándar o tipificada. Por eso el proceso se llama estandarización o tipificación, ¿cierto? Dice, y al cambio de la variable se le conoce como estandarización o tipificación y permite calcular probabilidades utilizando una tabla de valores. ¿Sí? Ese es el cambio de variable, entonces, ¿qué vamos a hacer? Y dice, y la tabla siempre entrega la distribución acumulada, es decir, desde menos infinito hasta un cierto valor C. ¿Sí? Entonces, si yo quisiera calcular, por ejemplo, esta área, tendría que restar 2, ¿cierto?
tendría que restar a la de B, le quito y llega hasta la de A, y eso es todo. ¿No? Entonces, para sacar esta área, yo tengo que estandarizarla, llevarla a una N01. Esta es la N01. Y esta es una N general, música, ¿cierto? Eso. Y estas áreas van a ser la misma. Esa es la gracia. Ese es el proceso de estandarización, que yo preservo el área, solo que la NC1 es más manejable. Y yo tengo esa tabla. ¿Por qué? Porque calcularlo con alguna integral o algún método de cálculo es complicado. ¿Ya? Y bueno, las propiedades que están aquí son las mismas probabilidades de la distribución normal general, solamente que aquí se va a pasar a una variable z. ¿Sí? Esto así como está, uno no lo entiende mucho. Lo que tiene que hacer es hacer algún ejercicio para entender mejor esta fórmula, ¿ya? Y aquí está el ejercicio. Dice, se mide la masa en gramos de los huevos producidos en un gallinero. ¿Sí? Imagínense, tengo muchas mediciones y lo que obtengo de esas muchas mediciones de masa en gramos de varios huevos es que el promedio poblacional, este es el promedio de todos, ¿cierto? Fue 54 gramos y la desviación estándar fue 16 gramos. Ojo que en un problema, en vez de darme desviación estándar, podrían darme la varianza. Eso depende siempre del autor, si les va a dar una n mu sigma o mu sigma cuadrado. Hay que estar atento a eso si me dan la varianza o la desviación estándar. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que al elegir aleatoriamente un huevo cuya masa sea menor que 52 gramos? Bueno, aquí no me van a preguntar un valor específico, porque sabemos que esa probabilidad es cero, sino que me van a decir que esté en cierto intervalo, ¿ya? Para la altura de una persona, en este caso una masa. Entonces, ¿cuál es la variable aleatoria aquí? Es la masa de los huevos producidos en un gallinero. Y tengo estos parámetros, ¿eh? 54 gramos y la desviación estándar 16. Puede ser que no me los den explícitamente, sino que yo tengo que identificar esos dos parámetros. Dice la distribución X se denota por N 5416, ¿eh? Porque así se escribe la media y la desviación estándar. Y para calcular entonces la probabilidad de que esta variable aleatoria sea menor que 52, lo que tengo que hacer es primero pensar si se puede dejar en función de la desviación estándar y el promedio, ¿cierto? O sea, del 54 con el 54 y con el 16 tratar de crear el 52. Vamos a ver que no se puede, ¿cierto? Si se pudiera, o sea, si por ejemplo al 54 le sumo 16, ahí sería mu más una desviación estándar. Yo podría ocupar los valores que tengo arriba, me refiero a esto. Estos de acá, ¿se acuerdan? Pero esto es solamente cuando queda más una desviación estándar, más dos desviaciones estándar, más tres, y para atrás, menos uno, menos dos, menos tres desviaciones estándar. ¿Sí? O sea, si cumple con eso, yo ocupo esta forma, pero si no, voy a tener que estandarizar. ¿Sí? En este caso tengo que estandarizar. Entonces, lo que se hace es que esta nueva variable aleatoria, la x, que va a ser en este caso menor que 52, la voy a convertir de esta manera. Z va a ser x menos mu partido por sigma. Hago el cambio, 52 menos 54 partido por 16. Eso me da menos 0,125. Y esta x ahora la escribo como z. ¿De acuerdo? La escribo como z. Así que z tiene que ser menor que menos 0,125. Y por la simetría que tiene esta curva, yo puedo calcularla como la probabilidad de que z sea mayor que 0,125. Esa es la manera de hacerlo, porque normalmente yo tengo los valores bien restringidos en la prueba. ¿Sí? Entonces, mi curva es así, ahí, y me están pidiendo que sea menor que 0,125. O sea, aquí está el menos 0,125. Me están preguntando esta área. ¿Sí? Pero si eso yo no lo tengo en la tabla, tendría que calcular la parte de arriba. O sea, desde 0,125 positivo hacia arriba. Esas dos áreas son iguales por la simetría que tiene la distribución normal. Pues está el promedio, que vale cero. Entonces, estas dos áreas van igual, son las mismas. Pero tratar de que yo siempre aquí tengo un valor positivo, porque normalmente lo que vamos a ver en las tablas es eso. O sea, si viene en la tabla esto de aquí,
inmediatamente yo lo calculo. O sea, si está, yo lo ocupo, pero normalmente no aparecen. Aparecen valores positivos. ¿Sí? Entonces, al final, para calcular este valor, yo tengo que hacerlo de manera indirecta. Calcular el área de 0,125 para arriba. Pero sabemos que la tabla me entrega una distribución acumulada desde menos infinito hasta un cierto valor. Por lo tanto, lo que hago es que esta área la calculo de manera indirecta también como uno menos la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor que 0,125. ¿Me cuentan? Entonces, esto que está aquí, hasta acá, eso vendría siendo esta parte de aquí. Y sabemos que el total es uno. Entonces, para sacar esta área, esta que está aquí, vamos a salir una flecha más bien, tiene autodibujo. Esto que está acá es lo que yo quiero calcular. ¿Se acuerdan? Entonces, tendría que ser uno menos lo que está con amarillo. El total vale uno. Uno menos lo que está con amarillo sería lo que está con celeste. Y lo que está con celeste me están preguntando. ¿Sí? Y hago el cálculo. Uno menos 0,54965. Y eso me da 0,45025. ¿Sí? Ahora, en la calculadora esto lo va a entregar inmediatamente. Como Wolfram también lo entrega, pero normalmente lo que tenemos que hacer para calcular esto es buscarlo en la tabla que me van a dar en la prueba. ¿Sí? Al final aparece, mira, aquí dice que tiene que ser menor que 0,125. Entonces tendría que ir aquí a la décima, ¿cierto? Aquí, bueno, aquí está, ¿ven? Aquí está el menos 0,1. Ahí me entrega hasta la décima. Y después tendría que agregar el 25. ¿Ven? Pero aquí, como tiene hasta la centésima, no tengo mucha precisión, pues tendría que promediar. ¿Sí? O sea, la tabla no está completa. Entonces al final yo tendría que, si quiero calcular al tercer decimal, tendría que tomar entre dos valores y promediar. ¿Sí? O sea, como mi número viene siendo menos 0,125, yo tendría que promediar, tomar acá menos 0,1, vamos abajo, por aquí, menos 0,1, y promediar estos dos, por acá, ¿o no? Esos dos, que ahí sería entre 2 y 3, ¿cierto? Si yo promedio esos dos, pues tengo menos 0,20 y menos 0,130. Si promedio eso, lo divido por 2, ¿cierto? Me va a dar el número que yo quiero. ¿Cierto? ¿Ya? Así que esos dos valores yo debería promediarlos y se divide por 2. O sea, se suma y se divide por 2, o sea, se promedia. ¿Ya? La otra manera es hacer el cálculo con el valor positivo, ¿cierto? Que era menor que 0,125. O sea, tengo que ir acá al 0,1 y lo mismo, promediar estos dos, promediar este con este, ¿cierto? Y hago uno menos este promedio. ¿Sí? Pero lo que pasa es que la tabla que me dan ahí en la prueba va a ser bastante restringida. Bueno, acá aparece, eh, dice, este último valor es el promedio entre los valores de z, correspondiente a 0,12 y 0,13, que están señalados correspondientemente en la tabla estándar para la distribución normal. ¿Ven? Porque se entrega hasta dos decimales, voy a tener que promediar esos dos para sacar el tercer decimal, pues, sería 0,125. Ya, ahora si fuera, por ejemplo, 0,128, es más complejo porque hay que sacar una recta entre esos dos puntos. Más complejo todavía. Eso se llama interpolar. Sí, pero eso no se lo preguntan en la prueba. Puede ser que le pregunten el valor intermedio. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahí o no? Un poco complicado. ¿Cierto? Sí, esta materia es complicada. Bueno, ustedes pueden verlo aquí en el Wolfram. Inmediatamente uno puede calcular, ven aquí, en el Wolfram, se podría hacerlo así. 0, ahí estoy mostrando, ¿no? El Wolfram inmediatamente entiende eso.
Aquí le estoy mostrando, ¿no? Ahí debería pasarse a la otra pantalla. Aquí la probabilidad de que z sea menor que menos 0,125, donde dice que la media vale 0 y sigma vale 1. ¿Sí? Ahí está, explica qué es la probabilidad. Ahí está el valor, ¿eh? 0,450262. Aquí le da bastantes decimales porque lo hace bien aproximado, ¿cierto? Y sería esta área. ¿Se dan cuenta? Desde menos infinito hasta eso. Nosotros lo hicimos de manera indirecta, porque hay que ver si eso está en la tabla o no está en la tabla. A veces las tablas son bastante restringidas, por eso hay que ver alguna manera de hacerlo. ¿Ya? Aquí también podríamos poner el problema original, ¿no? Es decir, podemos aquí el 52, aquí x, podemos decir que, por ejemplo, la media, ¿cuánto era la media? 54, y la desviación estándar era 16, creo. Vale, vamos a ir a eso. 54 la media, ya. Vamos a ver si lo hace, a ver si lo hace. O sea, automáticamente tiene que estandarizar. Bueno, ahí está. El promedio, aquí lo escribe como mean, y standard deviation 16. Y debería darme lo mismo, ¿ven? Ahí está el valor, 0,45, 0,26. Pero lo que está haciendo acá es ocupar la función de error, ¿ven? ERF, eso que está ahí, ERF, es la función de error, por si acaso. ¿Ven? Ocupa la función de error para calcular aquí en la distribución normal. Bueno, aquí lo especifica, ¿ven? F de X es la función de error. Es una función que tiene que ver con la distribución normal, ¿ya? Entonces, pueden aquí ir comprobando los resultados en el Wolfram de esa manera. Bueno, al final es la misma área, solo que ustedes, si quieren colocarlo de manera general, debería ser así. P, paréntesis, X, menor que 52, y los dos parámetros. Bueno, en el teclado extendido, tienen que anotarlo tal cual, el mu y el sigma. Nada más, así, es súper fácil. Pero en la prueba no vamos a tener vuelto, así que hay que hacerla mal, ¿ya? Pero es para una manera de comprobar los problemas. ¿Sí? Aquí hay una parte que yo no creo que entre en la prueba, pero igual lo coloqué, que es la relación entre la distribución binomial y normal, ¿ya? Eso se lo pueden saltar porque es difícil que lo pregunten, ya que es como la primera vez que en la PAE van a colocar distribución binomial y normal, porque normal, la distribución normal antes estaba en la prueba PSU. Entonces, es como primera vez que lo colocaron la distribución normal, después de haber estado tanto tiempo en la prueba PSU, en la PBT lo sacaron. Entonces, yo creo que esta parte no la van a preguntar. Distribución de binomial normal. Lo que sucede es que cuando yo tengo un fenómeno que sigue una distribución binomial, una variable aleatoria, y la cantidad de datos es mucha, o sea, hago el experimento muchas veces, se puede aproximar la curva binomial como una normal. ¿Cierto? Igual lo puedo explicar rápido. Dice aquí, es un hecho comprobado que cuando tenemos una distribución binomial de parámetros n y p, a medida que n crece, es difícil hacer uso de fórmulas y tablas, ¿cierto? Como vimos, pueden quedar números muy grandes, muy pequeños. Dice aquí, lanzamos, por ejemplo, un dado 100 veces, ¿sí? Al lanzar este dado 100 veces, dice calcular la probabilidad de obtener entre 20 y 33,5 inclusive. Entonces, el éxito, ¿cierto? Obtener un 5 tenemos una probabilidad de un sexto. Y el fracaso tenemos una probabilidad de 5 sextos, ¿cierto? Que era la probabilidad complementaria. Así que mi distribución binomial va a ser de parámetros 100 y un sexto, ¿cierto? El n y la probabilidad. Y nos piden esto, que la variable aleatoria esté entre 20 y 33. Complicado porque tengo que hacer toda una suma, ¿no? Una suma bien larga, desde 20 hasta 33, usando lo que habíamos visto, que era la acumulativa de la binomial. Pues, es decir, tengo que hacer una suma parecida a esta, ¿no? Solamente que va a estar entre los valores que me dicen, ¿cierto? Entre 20 y 33. Entonces es como inviable prácticamente. Dice, es inviable aplicar las tablas, pues repetimos el experimento 100 veces. Y también la fórmula puede ser inviable calcular, por ejemplo, esto, ¿sí? Que sea 32 como un valor específico. Es complicado calcular. Acá faltan unas rayitas de fracción, se borraron. O sea, aquí van unas fracciones. Ahí. La primera no, porque la primera es un número combinatorio. Estos son con fracciones. ¿Se dan cuenta? Entonces yo tendría que hacer una suma desde 20 hasta 33 de
de fórmulas como esta para sacar el total que me están preguntando. Ahora también hay tablas de distribución binomial. Eso no se van a dar en la prueba, pero también hay otras tablas para, por los parámetros NP. Hay libros enteros en realidad de distribuciones. Entonces uno me está calculando, buscar en el libro, ¿cierto? El parámetro NP y inmediatamente le da la probabilidad. Pero fíjense que esto hacerlo a mano es inviable, pues. Uno partido por 6 a la 32 por esto otro, podría jugar un poco con el denominador 6 pero lo de arriba no, ¿cierto? Entonces, esto me da una probabilidad, pues me va a dar 0, algo. ¿Sí? Aquí quizá me da un número grande, por este número pequeño se compensa. Entonces, para solucionar este problema, yo tengo que ver cómo pasar de una distribución binomial a normal. No siempre se puede. Para que se cumpla, tiene que satisfacer ciertas condiciones para poder hacer ese cambio. Entonces existe este teorema que es el teorema del límite central. Dice que el teorema del límite central garantiza una distribución normal cuando el tamaño de la muestra es suficientemente grande. Nos indica que bajo condiciones muy generales, según aumenta la cantidad de datos, la distribución de la suma de variables aleatorias tenderá a seguir hacia una distribución normal. ¿Ya? Eso es lo que suele pasar. Aquí yo estoy tomando una distribución binomial, entonces, que la puedo aproximar mediante una distribución normal si el n dice aquí que es grande. Si n es grande y ni la probabilidad de éxito P y ni la probabilidad de fracaso Q están muy próximas a cero, la distribución binomial puede aproximarse a la distribución normal. Este teorema, bueno, hay que probarlo todo, pero vamos a ocuparlo al final. Dice, la aproximación se puede aplicar, o sea, es una buena aproximación solo si el n es grande. Pero cuando uno dice que es n grande, en concreto, cuando es mayor o igual que 30, cuando n por p es mayor o igual que 5 y n por q es mayor que 5. Entonces, si se cumplen esas tres condiciones, entonces yo puedo pasar de una distribución binomial normal. Dice, si no se cumplen estas condiciones, no podemos aproximar la binomial que tengamos por una distribución normal. Entonces, aproximamos de esta manera, ¿cierto? O sea, vamos a estandarizar. El z lo convertimos en x menos np. Recuerden que np era el promedio de la distribución binomial y la desviación estándar es la raíz cuadrada de np por q, ¿cierto? Ahí está al lado. Dice, en caso de que podamos aproximar, debemos tener en cuenta que estamos pasando de una variable discreta en la binomial a una continua. Entonces, hay ciertas salvedades ahí, pues. El precio dice que hay que pagar por pasar de una a otra se denomina corrección por continuidad, ¿cierto? Porque la binomial no es continua, ¿cierto? Dice, y consiste en hacer determinados ajustes para que la aproximación realizada sea lo más precisa posible. Es decir, tengo que tomarme algún intervalo, ¿ya? Porque en la binomial yo tengo que tomarme un valor específico, sabemos que eso es cero, y para aproximarla mediante una normal, normalmente me tomo un intervalo que tiene tamaño 0,5. ¿Sí? Dice aquí, así se nos piden la probabilidad de que la x, la variable aleatoria, tome un valor k específico en una distribución binomial x y aproximamos x por una distribución normal y, no podemos calcular directamente eso, ¿cierto? Sabemos que es cero, porque como ya hemos comentado anteriormente, en una distribución continua, todas estas probabilidades valen cero. La corrección por continuidad entonces consiste en tomar un pequeño intervalo de longitud 1, ¿cierto? Entonces tomo 0,5 para adelante, 0,5 para acá, alrededor del punto K. Es decir, si nos piden esto, P de x igual K, tenemos que sumarle y restarle 0,5. Con X la variable con distribución binomial, la aproximación normal Y, debemos calcular eso. O sea, hago un intervalo con el Y, sumarle 0,5 y restarle 0,5. ¿Cierto? Y eso es una aproximación para la distribución binomial. ¿Sí? Y después sigue aquí un ejemplo, pero con eso yo creo que a grandes rasgos podemos hacerlo, ¿no? Porque yo creo que no lo preguntan, ¿ya? Pero más o menos eso le pueden preguntar. Dice, algunos ejemplos, si nos piden, por ejemplo, que x sea menor que k, con x binomial aproximamos y normal calculando como esto. Tengo que quitarle 0,5 para que está incluido, ¿eh? La explicación de que haya que restar 0,5 y no sumarlo es porque queremos que x sea menor estricto que k. Por lo cual, si sumamos 0,5, el propio k aparecería en la probabilidad de calcular y no debe aparecer, ¿cierto? Dice, por el contrario, si debiéramos calcular que x sea menor o igual que k, con x binomial, ahí fijémonos que ahora k sí está incluido en la probabilidad. Y por lo tanto, al aproximar por la normal y, deberíamos calcular eso, sumarle a 0,5. ¿Ya? Pero son un detallito.
Comprender estos dos hechos es fundamental para realizar bien la corrección por continuidad al aproximar una distribución binomial por una normal. Por ejemplo, en el caso anterior, nosotros teníamos que el promedio, que NP, es 16,67, ¿cierto? El N lo tenemos y el P también, pues. Estamos hablando de la binomial. Y la desviación estándar, si la calculamos como la raíz cuadrada de NPQ, me da 3,73. Y además el N era mayor que 30, y NP es 16,37, NQ también es mayor que 5. Se puede entonces aproximar la distribución binomial con la normal. Es decir, esta distribución que era con parámetros 100 y un sexto, la podemos llevar a una normal con parámetros 16,67 y 3,73. Y luego la vamos a estandarizar, ¿cierto? Para calcular que estaba entre 20 y 33, hacemos este intervalo de 0,5, o sea, le sumamos 0,5 acá y le restamos 0,5 aquí al 20, y esta Y que está aquí, ahora tengo que llevarla a una estandarización, o sea, ocupo estos mismos parámetros para estandarizarla, ¿ven? Y al final, cuando hago esa transformación, ¿cierto? Le quito la media, lo parto por la desviación estándar, va a quedar así. El Z tiene que estar entre 0,89 y 4,51. Y eso sabemos que se restaban dos áreas. De resto, eh, que llegue hasta 4,51, eso, y el resto que llegue hasta 0,89. ¿Sí? ¿Cuánto me da eso? 1 menos 0,8133, más o menos, ¿sí? Prácticamente. ¿Por qué 1 aquí? Porque prácticamente como es 4,51 es casi la totalidad del área. Y me daría 0,1867. Entonces, eso es importante que uno pueda en la práctica después calcularlo, porque es inviable hacer los cálculos de distribución binomial, incluso con calculadora. La calculadora, hacer este cálculo que teníamos acá, ¿ven? Elevado a 32, elevado a 68, a veces con ciertos valores la calculadora se cae, ¿sí? No soporta ciertos exponentes, y vamos a tener que hacer algo así, pues pasar de una binomial a una normal, bajo ciertas condiciones, obviamente, con las correcciones de continuidad y después tenemos que estandarizar. Ya, pero eso yo creo que esta parte no la van a preguntar. Al igual que también les coloqué aquí lo que son los intervalos de confianza. Antiguamente entraba esto en la PSU. Yo creo que por ahora esto no lo va a entrar, no va a entrar. Así que lo lee por su cuenta, pero yo creo que no es necesario estudiarlo. ¿Ya? Un ejemplo de distribución binomial y normal que les puse en el resumen, porque esto es lo mismo que tenían ustedes en el resumen. Vamos a ver. Estos son dos ejemplos, uno de binomial y uno de... Son dos de cada uno. Veamos estos ejemplos. Y repasando lo que era binomial, dice, la última novela de un autor ha tenido un gran éxito hasta el punto de que el 80% de los lectores ya la han leído. ¿Ya? Dice, un grupo de 4 amigos son aficionados a la lectura. ¿Cuál es la probabilidad de que en el grupo hayan leído la novela 2 personas? Entonces, tengo que identificar mis parámetros. La cantidad de veces que estoy realizando el experimento es n, o sea, 4 amigos. Así que ese parámetro ya lo tengo identificado. La probabilidad de éxito viene siendo este 0,8 o el 80%. ¿Eh? La probabilidad de éxito es 0,8 y por lo tanto la de fracaso es 0,02 para llegar a 1. Y me dicen la probabilidad de que hayan leído exactamente la novela 2 personas. Así que X tiene que ser igual a 2. Sabemos que A es la combinatoria de n sobre 2, ¿cierto? En este caso el n vale 4 sobre 2, por la probabilidad de éxito elevado a 2, por la probabilidad de fracaso elevado a la diferencia que también me da 2. Esto 4 menos 2, 2. Y eso yo lo puedo calcular, pues. Me dio 0,1576. Y ahora dice, como máximo 2. Entonces, yo tengo que sumar 3 probabilidades, ¿ven? Porque debería ser que la variable aleatoria sea menor o igual que 2. Así que tengo que sumar la de 0, la de 1 y la de 2. O sea, lo que está arriba lo hago 3 veces. Para 0, para 1 y para 2. La misma idea, ¿ven? Hago ese cálculo, me da 0,1808. ¿Sí? Recuerden que estas probabilidades en específico, cuando es continua, valen 0. Porque es un caso continuo, aquí es un caso discreto, la binomial, si tiene sentido calcular probabilidades específicas en un valor dado. ¿Sí? Bueno, ahí tiene dos ejemplos. Lo importante es que ustedes del ejercicio pueden identificar los parámetros para calcular. Usar la fórmula que les mostré la otra cosa. Después en el problema 2, la misma idea, sigue siendo binomial.
Eso no se lo van a decir. Puede ser que aparezca el denunciado y nos diga que es binomial. Yo tengo que identificar que es binomial. Dice, un agente de seguro vende pólizas a 5 personas de la misma edad que disfrutan de buena salud. Según dice las tablas actuales, la probabilidad de que una persona en estas condiciones viva 30 años o más es de 2 tercios. Ahí dice la probabilidad de que transcurridos 30 años vivan las 5 personas. ¿Y cómo hago eso? Bueno, identifiqué los parámetros. ¿Sí? Mi parámetro el, sería n igual 5, ¿cierto? 2 tercios es la probabilidad de éxito y me están preguntando exactamente que sea 5. ¿Sí? Para que la variable aleatoria tome el valor 5. Por eso aquí sería la combinatoria 5 sobre 5, la probabilidad de éxito elevado a 5 por la probabilidad de fracaso elevado a la diferencia, 5 menos 5, 0. ¿Y eso cuánto me dio? Más o menos un 13%. En este caso, el n, con el valor que quiero calcular, que tome la variable aleatoria, son iguales. ¿Cierto? Que vivan las 5 personas. Eso. Ahí tiene un ejemplo también de binomial. ¿Cómo yo sé que es binomial? Recordemos en la clase pasada que tenían que ser eventos de tipo dicotómico, eventos de Bernoulli, ¿cierto? De tipo dicotómico, y cada evento era independiente del anterior, ¿cierto? Y que la probabilidad en cada evento era la misma, no tenía constante, ¿cierto? Eso. Ahí tiene dos ejemplos de binomial. Ahora, en normal, a veces nos van a decir, po, o a veces uno se da cuenta inmediatamente porque, por la estructura del problema. Dice, problema uno es resuelto. Dice, sea X una variable aleatoria de distribución n mu sigma, hallar la probabilidad de que la variable aleatoria esté entre la media menos 3 desviaciones estándar y entre menor o igual que una media más 3 desviaciones estándar. Sabemos que eso va a ser un 99,7%, pero aquí está la demostración. ¿Por qué? Lo que se hace es estandarizarla, ¿cierto? O sea, le quito aquí la media en ambos lados, ¿ves? Le quité la media y lo dividí por sigma. El X ahora se convirtió en Z, estandaricé. Entonces, el Z va a estar entre menos 3 y 3. ¿Qué se hace? Se resta la probabilidad de que Z sea menor que 3 menos la probabilidad de que Z sea menor que menos 3. Eso se busca en la tabla, ¿ya? Pero recuerden que esta que está acá, que es negativa, yo puedo hacerlo como el caso simétrico. Uno menos que sea menor o igual que 3. Y eso lo puedo buscar en la tabla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí tengo nuevamente el z menor o igual que 3 está dos veces, eso se suman esos dos, ¿ven? 0,987 aparece dos veces. El menos uno de aquí va a aportar, pero esta aparece dos veces. Y esa área va a ser un 99,74%. 99,7 apenas será así. ¿Sí? Es decir, que aproximadamente el 99,74% de los valores de X está a menos de tres desviaciones típicas de la media. ¿Sí? Entonces, después lo que uno hace cuando ya estudia, por ejemplo, en algún área de ingeniería, se mete en estas metodologías que le llaman Six Sigma. ¿Por qué? Porque acá tenemos seis desviaciones estándar. ¿Te das cuenta? Tengo la media, tres para atrás, tres para adelante. Y tenemos seis desviaciones estándar en total, lo que vimos arriba. ¿Cierto? Y esas son metodologías que se utilizan hoy en día en la industria. ¿Te das cuenta que aquí tengo seis desviaciones estándar, seis sigma? O sea, las colitas que me quedan aquí arriba y la colita que me queda aquí abajo es muy pequeño. Es muy pequeño porque prácticamente el 0,3% se distribuye entre estos dos pedazos. Es muy poco lo que queda de error, podríamos decirlo. Y es la tolerancia que uno va a permitir en cierto tipo de producción de artículos. Cuando uno está en una industria y quiere producir, por ejemplo, botellas o algún otro artículo, va a admitir cierta tolerancia, ¿cierto? Y sabemos que la curva como converge a cero en ambos lados, ese error para ciertos valores de desviación estándar casi cero, muy pequeño, despreciable. Dice aquí, en una distribución normal de media 4 y desviación típica 2, calcular el valor de A para que se cumpla E. Este está un poquito más difícil. ¿Por qué? Porque hay que estandarizar, es decir, 4 menos a 4 menos A, le quito la media, que la dan arriba, y lo divido por 2, que es la desviación estándar. El X sabemos que se convierte en Z. Acá también, pues, a 4 más A se le quita la media y se divide por la desviación estándar, y todo eso se lo entregan. Es 0,5934. ¿Ya? Yo tengo que hacer como una ecuación. Ahora, arreglando eso, me quedó que el z está entre menos a medio y a medio.
pero eso se desarmaba restando áreas, ¿cierto? Restando áreas. Ahora, esta que está aquí, que es la probabilidad de que z sea menor o igual que menos a medio, se puede invertir. Le queda menos la probabilidad de que z sea mayor que a medio. Pero esto no lo puedo calcular con la tabla, porque la tabla siempre me entrega acumulada. Tengo que hacer uno menos la probabilidad de esta, pero invertida, o sea, que sea menor o igual que a medio, ¿ven? La di vuelta. La di vuelta y le puse el uno. Uno menos la probabilidad y di vuelta el símbolo. Por eso apareció dos veces esa probabilidad, po, de que z sea menor o igual que a medio. Al igual que acá arriba, ¿ven? Apareció dos veces. ¿Ven? Ahí y acá. Y eso yo puedo hacer el cálculo, porque se juntaron estas dos, pasé el uno sumando, después divido por 2 y tengo entonces esa probabilidad de que z sea menor o igual que a medio, me dio 0,7989. Por lo tanto, a medio tiene que ser 0,83. ¿Y cómo yo sé eso? Porque ustedes tienen que buscar este valor, el 69,69 se busca en la tabla, pero se busca de manera inversa, o se busca esa probabilidad, 79,69. ¿Ven? Van acá, el 79,69. ¿Dónde está? A ver, ¿dónde está? 79,69. Mira, aquí hay uno parecido. Este que está acá. No, no siempre es exacto. 79,67. Ese es el más cercano. ¿Sí? Y sería 0,8 y para arriba teníamos el 3, ¿o no? 0,8 y para arriba teníamos el 3. Sería 0,83. ¿Ves? Porque esta es la décima. Acá está la décima en la columna. 0,8 y le tengo que agregar la centésima aquí. 0,83. ¿Está bien? Eso era. 0,83. Y por lo tanto, el A sería pasando este 2 multiplicándolo. A va a ser 1,66. Ya ese era más complicado, ¿no? Porque era hacer una ecuación utilizando todo esto de la distribución normal. Yo creo que ese es bien difícil. Mira, uno no se le ocurre a veces hacer esto. Pero lo importante en este problema era dejar todo en función de una sola probabilidad para poder despejarlo, ¿cierto? Y utilizar la tabla de manera inversa. ¿Ya? Ahora veamos el problema, el otro que está resuelto. Dice, en una ciudad se estima que la temperatura máxima en el mes de junio sigue una distribución normal, con estos parámetros, ¿ven? Ahí se los dan, media 23 y sigma 5. Todo eso está en grados Celsius. Calcular el número de días del mes en los que se espera alcanzar máximas entre 21 y 27. Este es el que tienen que aprenderse para la prueba, porque es como lo que pueden preguntar. Muy, muy difícil y muy fácil y es clásico. Entonces, me están preguntando eso, porque el X está entre 21 y 27. ¿Sí? Pero tengo que pasarla a una distribución normal estándar. ¿Sí? O sea, tengo que pasarla a una N01. Por lo tanto, a este 21 le tengo que quitar la media. ¿Sí? ¿Cuál es la media? 23. 23. Le quito el 23 y lo divido por la desviación estándar que me dan. ¿Sí? Lo mismo hago con el límite superior, pues con el 27, lo mismo, aquí, bueno, esta es la desviación estándar y se le quita la media. Esos cálculos se hacen. Me quedaría entre menos 0,4 y 0,8 positivo. ¿Eh? El z ahora está entre esos dos valores. Entonces ya no escribo x, escribo z, que es la distribución normal estándar. Y luego sabemos que tengo que hacer una resta de áreas. O sea, esto de aquí tengo que desarmarlo así. La probabilidad que z sea menor que 0,8, le quito menos la probabilidad de que z sea menor que 0,4. ¿De acuerdo? Tengo que hacer esa resta. Pero esto que está acá lo puedo hacer de manera indirecta. Ah, no, perdón, era menos 0,04. Ahí sí, menos 0,4. Y esto tengo que hacer de manera indirecta como uno menos eso. ¿Sí? Porque esta que está acá, yo sé que es lo mismo que z sea mayor que 0,4. ¿Cierto? Pero después tengo que dar la vuelta. ¿Sí? Porque como es mayor, yo lo que tengo en mi tabla son menores, menores que un cierto valor. Entonces primero la escribo así
en positivo y después la invierto. ¿Ya? Ahora, si inmediatamente mi tabla viene con esto, estamos listos, pero normalmente no vienen, vienen valores eh, más positivos normalmente. ¿Ya? Y una vez que ya tengo esos valores, los reemplazo aquí y me daría una probabilidad de 0,4435. Pero no me están preguntando la probabilidad, me dice el número de días. ¿Sí? Y como yo sé que es en un mes tengo 30 días. Por lo tanto, tengo que multiplicar esta probabilidad por 30 días y aproximadamente me dio 13 días. Eso era. ¿Alguna duda o no? Pero este más o menos es el problema, el número 3, ¿cierto? Este es el problema que tengo que prepararme para la M2, que yo creo que puede ser como la forma de preguntar que le pueden hacer. Estandarizarla, hacer una resta diaria, listo. ¿Ya? Entonces, hagamos algunos del anexo de moraleja, el número 5. ¿Sí? Habían varios de estos, lo único malo es que no tenía la respuesta, pero también buenos los problemas que hay acá. No, perdón, era el anexo 6 porque aquí era en general, en el anexo 6 estaba lo de distribución normal y binomial. ¿Ya? Entonces, hagamos unos dos o tres problemas para que después hagamos un repaso de probabilidad. O sea, ¿cómo está pasando? No estoy azar. Estaba por aquí. Espera. Ya, mira, aquí tengo uno bueno. Esto es parte ya del test, ¿cierto? Dice, sea Z una variable aleatoria que distribuye según una normal. ¿Ven? Ahí está ya, me dicen que es una N01. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? Dice, la probabilidad de que Z sea menor que 0,6 es igual a que Z sea mayor que menos 0,6. ¿Cómo hago eso? Para que quede más claro, uno tiene que hacer la curva. Hacemos la curva, ponemos aquí la media, que vale 0, y me están diciendo menos 0,6, aquí menos 0,6 y 0,6 positivo. 0,6 positivo. Entonces, esto que está acá vendría siendo el área desde, desde menos infinito hasta aquí, ¿o no? Eso. Sí, eso es lo que tengo con amarillo. Y eso es igual a la probabilidad de que Z sea mayor o igual que menos 0,6. O sea, me están diciendo de aquí para arriba, ¿cierto? Y eso debería ser verdadero, ¿cierto? Por la simetría que tiene la figura, esas dos áreas deberían ser iguales, ¿sí? Ahora, si por ejemplo, le sacaran este igual de abajo, sigue siendo válido porque sabemos que en un punto determinado, si te preguntan la probabilidad de que Z sea igual a 0,6, eso es cero, o menos 0,6, es cero. Entonces, da lo mismo que le pongan el igual abajo o no. ¿Sí? Entonces, acá en este anexo, al principio sale bien explicada la materia también, si quiere volver a leerlo. Se explica de otra manera a lo que yo hice, pero es súper bueno para que lo vean. Bien, acá está. Acá está lo mismo. De hecho, hacen los cambios de signo. Acá está, ven. Estos ejemplos son súper buenos. Acá está, ven. Esta área que tengo hasta aquí, desde menos infinito hasta un x1, y está el ejemplo. ¿Ven? Esto para que lo vean después ustedes. Después, como yo hago el juego de las áreas. Y todo esto es jugar con las áreas solamente. Nada más que eso. ¿Ya? Pero el caso que es importante aquí es cuando corresponde a un intervalo, ¿cierto? Por ejemplo, este, el último, que es entre 2 y 3 se restaría al de 3 le quito el de 2 para llegar a esa área. Ese es como el caso que hay que conocer bien. Y ojo que aquí el libro está trabajando así, mu sigma cuadrado, ¿ven? Le colocan la varianza acá, no la desviación estándar. Eso para que tenga ojo, como el libro lo muestra, ¿ya? Hagamos unos dos más y pasamos al repaso de datos, de análisis de datos. ¿Sí? Quería hacer otro más.
Estábamos haciendo el primero. Esto es parte del test después. Lo que estamos haciendo ahora es parte de... ¿dónde se me iba a poner? Acá está. Esto ya es parte del test. Y después me dicen aquí, la probabilidad de que z sea mayor que 0,9 es igual a 1 menos la probabilidad de que z sea menor que 0, menos 0,9. También puedo hacer un dibujo para que quede más claro. Este era el 1, este el 2. Entonces, ponemos ahí la media 0 y ahí nos guiamos. Así queda más claro. Entonces tengo que poner el 0,9 positivo ahí y el 0,9 negativo. Entonces dice que sea mayor que 0,9. Mayor o igual que 0,9, tendríamos eh, toda esta área, ¿cierto? De ahí para arriba. Eh, no, era positivo, perdón. Era mayor que 0,9. De aquí para arriba. Esa colita no. Y eso es lo mismo que uno menos esa probabilidad, ¿o no? Que tengo uno en total, pues. Y si le quito esto, porque esto que está aquí, eso, ¿qué vendría siendo? Esta colita nomás, ¿o no? Pero que z sea mayor que 0,9 positivo sería de aquí para arriba. Y la probabilidad de que z sea menor que menos 0,9 sería desde menos infinito hasta menos 0,9. Esas dos son iguales, entonces no sería verdadera, falso, ¿cierto? Porque yo al hacer uno menos eso, me estaría dando toda esta parte, y eso no corresponde. ¿Ya? Así que falsa la 2. Y en la 3 para descomponer, eso está fácil, pues, porque es simplemente aplicar la fórmula de descomposición, pues, ¿cierto? De que cuando yo tengo la probabilidad de que z esté entre 0,8 y 1,2, es simplemente restar, pues, la probabilidad de que z sea menor que 1,2 menos la probabilidad de que sea menor que o igual que 0,8. Así que sí, está bien, esa está verdadera. Sería 1 y 3, ¿no? ¿Ya? Ahora, si por ejemplo aquí en la proposición fuera, por ejemplo, de esta manera, así, igual sigue siendo verdadero porque sabemos que un valor específico es cero. Así que así o así está bien. Y si le saco este de abajo, también. Da lo mismo. ¿Alguna pregunta por eso? Ya. Tenemos acá. Hay que hacer la pregunta 3. ¿Ya? Trate de hacer la 3, te doy un minuto. Ya. Revisemos este problema, que puede ser muy parecido a lo de la PAES. Dice, si la distribución de las masas en kilogramos de los recién nacidos de un grupo es N3,1. Entonces ahí nos dan el promedio y la desviación estándar. Y si fuera la de varianza, igual lo mismo. 1 al cuadrado me da 1. Entonces la probabilidad de que uno de ellos, escogido al azar, tenga una masa mayor que 4 kilogramos es, o sea, la probabilidad de que X sea mayor que 4. ¿Cierto? ¿Cómo se hace eso? Fíjense que no es tan complicado porque me están diciendo la probabilidad de que X sea mayor que la media más una desviación estándar, ¿no? Claro, 4, el 4 yo lo puedo construir a partir de la media más una desviación estándar, ¿cierto? Porque esto es más uno, 4. Y yo sé ciertos valores, porque cuando hago la distribución, acá tengo la media, que no es cero, ¿cierto? La media vale 3. Me están preguntando al final esta área, ¿cierto? Esa, esa es el área que yo tengo que calcular, que sea mayor que 4.
¿sí? Entonces, yo sé que todo esto es un 68,3%. Por lo tanto, para sacar esta probabilidad, lo que tengo que hacer es que al total le quito esto y después lo divido por 2. ¿Se dan cuenta? Así que la probabilidad de que x sea mayor que 4 va a ser 1 menos 0,683. Pero cuando yo hago eso, al final tengo las dos colitas, ¿cierto? Al hacer 1 menos esto del medio, serían las dos colitas. Pero yo no quiero las dos colitas, quiero una sola. Entonces, esto lo divido por 2. ¿Ya? Es jugar con las áreas nuevamente. ¿Cuánto me da eso? Tengo 1 menos 0,683 es 0,317 y eso dividido por 2 me dio 0,1585, aproximadamente 0,159, que es la alternativa B. Ojo con la aproximación en la prueba porque a veces también lo pueden tomar como un 68%. Ya, pero más o menos para que quede claro el tema de la PAES, porque esto es muy tenso. Yo creo que los problemas pueden estar así como restringidos a este tipo de problemas. Sumar una desviación estándar, rectangle, etcétera. Ya, más o menos por ahí va la cosa. Ahora quiero que pasemos a la otra guía que le envié, que era de análisis de datos. Era como la última guía, el capítulo 20 del Morales. Ya, hagamos algunos problemas de ejemplo para completar la hora y media. Ya, esto ya lo vimos, ya, esto a manera de repaso nomás. Pero ya hemos visto todo esto de gráficos, de media. Solamente que nos vamos a dedicar a hacer algunos problemas en estos últimos 20 minutos. ¿Ya? Está ahí, está cargando un poquito, que demora esto en cargar. Pero no importa. Ya, entonces, hagamos estos problemas que son los ejemplos iniciales del capítulo 20. Dice, en la siguiente tabla se presenta la cantidad de hijos que tienen las familias que viven en un edificio. ¿Cuántas familias viven en total en ese edificio? Ya, la pregunta, cuando es a veces demasiado fácil, uno como que desconfía, ¿no? ¿Realmente me estarán preguntando eso o no? Uno empieza a dudar si es realmente lo que uno piensa. Así que, bueno, como tengo aquí mi variable, esto sería las x sub i y esto es el f sub i, yo tendría que sumar esto nomás, sacar el total como la suma de las frecuencias. Tendríamos 9, 11, 14, 15. Así que sería 15 nomás. El uno es la letra C. Eso es todo. Solamente hay que sumar las frecuencias. ¿Qué me pueden preguntar acá? Bueno, también me podrían preguntar algunas cosas. Lo voy a hacer como algo aparte, un bono. Por ejemplo, me podrían preguntar la media. Sabemos que en ese tipo de casos, para sacar la media, ¿cómo lo hacíamos? Para sacar el promedio, uno podía sacar aquí hacer una columna auxiliar, ¿sí? Voy a hacer una columna auxiliar que me permite ahorrar pasos, ¿sí? Y esa columna auxiliar era x sub i por fi. O sea, tengo que multiplicar estas dos columnas. 0 por 6 es 0. ¿Cierto? Voy a poner el resultado al tiro. 1 por 3, 3. 2 por 2, 4. 3 por 3, 9. Y 4 por 1, 4. Me puse los resultados al tiro. Y esta sumatoria de toda esta columna la voy a poner abajo. Tengo 7 con 9, 16, 20. ¿Cierto? Eso me dio, ¿no? Tengo 4 más 4, 8, 9, 10, 11, está bien, 20. ¿Cómo sacamos el promedio? Para este caso, la fórmula decía que es la sumatoria de x sub i por f sub i dividido en n. Pero esta sumatoria ya la tengo, 20. Así que debería ser 20 partido por 15. ¿Y eso cuánto me da? Creo que 1,5. 20 dividido en 15. 1,36. Ese es mi promedio. Sí, ahí está listo. ¿Y cuánto sería la moda en este caso? Me preguntaban la moda, súper fácil porque tengo que observar la frecuencia mayor. La frecuencia mayor es
16. Mira, 16. Por lo tanto, la moda es 0. ¿Sí? Pero ojo que ese 0 va a ser 0 hijo. Y si me preguntaran la mediana, ¿cómo sacábamos la mediana aquí? Para eso yo tengo que sacar la frecuencia acumulada. La voy a anotar acá la frecuencia acumulada. Tendríamos 6, 9 más 2, 11 más 3, 14 y después 15. Si como tengo 15 datos, al final, para sacar la mediana, tengo que buscar el dato que esté en la posición n más 1 medio, ¿cierto? Así que al 15 le sumo 1, 16. 16 partido por 2, 8. Y este 8 es la posición. ¿Sí? ¿Por qué ocupo esta fórmula? Porque el n es impar. Como es impar, va a haber un dato en medio. El dato 8, entonces, ¿en qué clase va a estar? En la segunda, ¿no? Así que va a ser 1. ¿Sí? Si yo tuviera duda de eso, en este caso se puede descomponer la tabla. ¿Sí? Me quedaría así. El 0 aparece 6 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Después viene el 1 3 veces. 1, 2, 3. El 2 2 veces. El 3 3 veces. Aquí, perdón, era 1. 1, 1, 1. Aquí era el 3 3 veces. Y ahí está otro. Y el 4 una vez. ¿Ven? Entonces, si empiezo a fijarme el que está al medio, ¿cuánto sería el que está al medio? Voy a ir tachando. Y ahí entonces me quedaría, hay algo más no me dice. Tanto ahí, ahí está. Este es el que está en medio, ¿se dan cuenta? El que está en la posición 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ven? Este sería el dato en la posición 8. Hay uno en el medio, ¿ya? Así que con eso estaríamos listos. Pero no siempre yo puedo descomponer la tabla. Si el número este es muy grande, ya tengo que ocupar la fórmula. Entonces, recordemos que cuando es impar, va a haber uno en el medio. Cuando es par, hay dos. ¿Sí? Por eso en el resumen que teníamos, mostrábamos eso, ¿no? Tenemos el resumen. Recuerden que en el resumen, en la parte de medidas de tendencia central, aquí en la página 65, colocamos eso. Ahí está. ¿De qué fórmula ocupamos? Aquí está acá. Dice entonces, si n es par, debo promediar los dos que están en el medio. Aquí, ¿ven? Eso. Si n es par, se promedian los dos datos del medio, los que se buscan en la tabla. O sea, sería uno el n medio y el otro es el n medio más uno. Esos son los subíndices. Y todo eso se divide por dos. Se suma y se divide por dos. En cambio, en el caso que estábamos nosotros, es cuando el n es impar. Dice, la mediana es el dato del medio, el que se busca en la tabla. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se calcula? Como n más uno medio, subíndice, ese sería mi dato. ¿Ya? Para este tipo de tabla. ¿Ya? Eso. Pero si son los datos así no agrupados, fácil, pues, ir viéndolo, tachando, qué sé yo. Pero cuando es muy grande el número, por ejemplo, aquí es 21, también se puede descomponer la tabla, pero si fueran, por ejemplo, 1001 datos, ya es más complejo. Tengo que usar la fórmula. ¿Sí? Y también, por supuesto, en este tipo de tabla, le podrían preguntar, qué sé yo, un percentil, ¿cierto? Me podrían preguntar, por ejemplo, el percentil 60, por ejemplo. Entonces, lo que uno hace para sacar el percentil 60 es sacar el 60% de 15. Saco el 60% de 15, 60 partido por 100 por 15, hago ese cálculo y ¿cuánto me daría eso? Creo que 9, ¿no? 0,6 por 15 me da 9. Pero este 9, recuerden que es posición, al igual que la mediana, porque la mediana
coincide con quién, con el cuartil 2 y con el decil 5 y por supuesto con el percentil 50, ¿cierto? Por fórmula, la mediana coincide con eso. Entonces, busco la posición 9, ¿dónde? En la frecuencia acumulada. Acá se busca. ¿Dónde está el dato que tiene posición 9? Justo va a ser el último de la clase del 1. Por lo tanto, el percentil 60, ¿cuánto sería? 1. ¿Ya? ¿Sí? Esa es la idea, ¿te das cuenta? O sea, este uno que está acá va a ser el último de, de esa clase y va a ser exactamente donde está el percentil 60. Y así le pueden preguntar cualquier percentil. Entonces, para este tipo de tabla hay que estar preparado. ¿Para qué? Para responder alguna pregunta de frecuencia relativa, porcentual, etcétera. También hay que saber sacar la media aritmética, la moda, la mediana y cualquier tipo de percentil. Si sabes sacar percentil, obviamente vas a poder sacar los cuartiles y todo eso. ¿Sí? ¿Alguna pregunta o no? Ya, ahí aprovechamos bien el ejercicio. Veamos este problema, lo vamos a aprovechar también harto para terminar con este, pero lo vamos a aprovechar bien el problema. Dice, en la tabla adjunta se muestran intervalos el tiempo que los usuarios utilizaron un computador de una biblioteca durante un fin de semana. ¿Ya? Entonces, el tiempo está en minutos, la amplitud de cada intervalo, nótese que la amplitud va a ser 5. Son intervalos continuos, ¿eh? De 0 a 5, después de 5 a 10. No hay un salto, así que son intervalos continuos, no discretos. Y me dan el número de usuarios acá, la frecuencia. Dice, según los datos de la tabla, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? ¿Sí? Entonces, casi siempre en estos problemas, lo que tengo que hacer es sacar el total de datos. ¿Ya? ¿Cuántos usuarios hay en total? ¿Ya? ¿Por qué? Porque quizá me preguntan un porcentaje, cosas por el estilo, ¿ya? Pero incluso es mucho más fácil el problema. No hay que sacar el n. Si nos damos cuenta, en la aceleración de la letra B, dice, los intervalos modales son 0,5, perdón, del 0 al 5 y del 15 al 20. Veamos las frecuencias. Las frecuencias que yo tengo son 45 y 45, que son las mayores. Por lo tanto, eso es verdadero, ¿no? Sería, esta es la correcta. Los intervalos modales son 0,5 y del 15 al 20. ¿Cierto? 0 a 5 y del 5 al 20. Y que es verdadero. ¿Ya? Pero de todas formas, si yo quisiera ver alguna otra aceleración, tengo que sacar el total de datos. Pues casi siempre aquí hay que sacar el total. Saquemos primero la frecuencia acumulada. Y con la frecuencia acumulada es fácil. Vamos a poner aquí la frecuencia acumulada. Esta es la frecuencia absoluta, ¿no? Entonces, primero tengo 45. Tengo que sumar 38. 45 más 38 me da 83, más 30, 113, más 45 me da 158, más 36 me daría 194, más 15 me queda 209. Ya hay que comprobarlo, si está bien. 45 más 38 más 30 más 45 más 36 más 15. Sí, está bien, 209. Entonces, la alternativa es falsa. Pues, hubo un total de 200 usuarios. Falso, son 209. Después, en la letra C dice, hubo 158 usuarios que utilizaron un computador a lo menos 20 minutos. A lo menos 20 minutos. Entonces, quiere decir que es de 20 para arriba. Pero de 20 para arriba solamente sería esto, ¿cierto? A lo menos 20. Eso es falso. Porque, de hecho, este intervalo, el de 20 a 25, yo no sé cómo se distribuyen estos de acá. El 36 que está aquí significa que hay 36 datos entre 20 y 25, sin incluir el 25, pero yo no sé cómo es internamente. Por ejemplo, podría ser puros 21 aquí, o puros 20, ¿sí? Pero sé que el mínimo es 20. Entonces sería sumar esos dos números. Y después dice en la letra D, la mediana se encuentra en el intervalo 15-20. ¿Cómo saco la mediana acá? Para sacar la mediana, yo tengo que considerar el 209 y dividirlo por 2. ¿Cuánto me da eso? Sería 104,5, ¿no?
104,5 y lo aproximo a 105, siempre por arriba. Y lo busco acá. Y busco en qué clase está el 105 como posición. Pues recuerden que esto es posición. Acá, ¿ven? Sería, está en el intervalo 10 a 15. Ahí está. Sí, ahí la mediana pertenece entonces a ese intervalo. La mediana está, ¿ya? Así que esto es falso. ¿Cómo lo hacemos si me preguntan, por ejemplo, en este tipo de problemas, la mediana exacta? Para eso, ustedes tienen que usar esta fórmula. La mediana sería el límite inferior más n medio menos f grande partido por f minúscula por el a. ¿Qué es cada cosa de aquí? Recuerden que aquí la mediana también corresponde al cuartil 2 y al percentil 50. ¿Sí? Entonces, sirve para calcular cualquiera. Cuando tengo un intervalo de este tipo, siempre la fórmula va a tener como base este límite inferior, la f mayúscula, la f minúscula y el a. Eso es como la base de esta fórmula. Lo que va a cambiar es este de aquí, porque como es mediana va a ser n medio, 50%. Si es, por ejemplo, el percentil 80, aquí va a ser el 80% de n. Entonces, yo lo que hago al calcular este n medio es inmediatamente encontrar el intervalo con el que voy a trabajar. ¿Ya? Así que el intervalo que voy a trabajar sería ese. El L va a ser 10 entonces, el límite inferior 10. Y a ese 10 le voy a sumar un poquitito. ¿Qué le voy a sumar? Esta aproximación. N medio ya lo tengo, pero aquí lo pongo sin aproximar, o sea, 104,5. Le quito la F grande. ¿Quién es la F grande? Mayúscula. Es la frecuencia absoluta anterior. Perdón, acumulada anterior. Este es mi F grande, 83. Y la que va acá abajo es la absoluta del intervalo. Esta es la F chica. Sí. Esta F grande entonces es la absoluta que acumulé, ¿cierto? La 83. Y abajo va a ir 30, que es la frecuencia absoluta, pero del intervalo de la mediana, por la amplitud que ya lo sacamos al principio, que era 5. ¿Ven? Y eso me da un valor, obviamente no puede salirse del intervalo 10-15. A lo más me daría 15, pero no puede salirse de ahí. Entonces tenemos 10 más 104,5 menos 83. Todo eso dividido entre 30 por 5. Me dio 13,58. Ya revísenlo ustedes igual. 104,5 menos 83. Todo eso dividido en 30 por 6 más 10. Ah, qué raro. Ahí que realmente me quedo. 104,5 menos 83 dividido en 30 por 5 más 10. Sí, está bien. 13,58. Y eso, ojo que eso tiene una unidad de medida. Son minutos. ¿Cierto? Porque tiene que dar un resultado de acá. Tiene que estar en minutos. ¿Ya? ¿Qué más podrían preguntarme en ese tipo de tabla? Por ejemplo, el promedio. Para sacar el promedio aquí es un poco largo, pero ¿cuál era la idea para sacar el promedio acá? Teníamos que tener la marca de clase, ¿o no? Entonces, para sacar la marca de clase, recuerden que la marca de clase aquí se encontraba como el punto medio de cada intervalo. Entonces aquí sería 2,5, 7,5, 12,5, 17,5, 22,5, 27,5. Y después multiplicamos cada marca de clase por la frecuencia. Y después lo dividíamos por el total de datos, ¿cierto? Entonces, el promedio de aquí lo voy a poner como de manera, algunos valores solamente. El primero sería 2,5 por 45, ¿no? Más, después 7,5 por 38. Todo eso hasta donde termine, es decir, hasta el 27,5 por 15. Y después lo dividíamos entre 209, ¿cierto? Así sacamos el promedio, ¿ya? Y la otra cosa que yo puedo sacar aquí es la moda.
¿ya? Pero vamos a sacar la moda, por ejemplo, como hay dos modas, voy a sacarla para acá, para este intervalo. Para sacar la moda, recuerden que aquí la fórmula era así. L más dA abajo de A más de B por la amplitud. Esa es la forma de sacar la moda acá. Entonces, voy a sacar la moda de este intervalo, ¿sí? Porque también puedo sacar la moda de acá arriba, entre 0 y 5. Entonces, aquí iría un 15, que es el límite inferior de ese intervalo, más la diferencia A. Para sacar la diferencia A, yo tengo que restar la frecuencia modal con la anterior, esta. Ahí me daría el dA. ¿Ven? El dA sería 15. Se pone aquí y se pone acá. Y el dB es la diferencia con el que viene. Este es el dB, que sería 45 menos 36. Eso es 9, ¿no? 45 menos 36, 9. Y eso lo multiplico por la amplitud, ¿ven? Que sería 5. También es una aproximación. Por lo tanto, la moda, en este caso, quedaría 15 dividido en 15 más 9 por 5 más 15. ¿No? Me dio 18,125. Revíselo ustedes igual. Dividido entre... Ahí está. ¿Alguna duda o no? Bueno, eso en términos generales como lo que hay que saber de medidas de tendencia central, ¿ven? Promedio para este caso, saber sacar la mediana para este caso, también la moda. Intervalos modales ya le tenemos los dos, ¿cierto? También podría usar esta misma fórmula para el primer intervalo. La única diferencia sería que el de A, que es restar este con el anterior, sería directamente el 45, porque como le quito 0, el de A va a ser directamente 45, ¿cierto? Y el de B sí lo puedo sacar, pues sea 45 menos 38. ¿Ya? Pero eso es como lo que hay que saber para estos dos grandes casos, ¿sí? Y si le preguntaran algún percentil en particular, por ejemplo, si acá le preguntaran, y con eso termino, si le preguntaran, por ejemplo, en este tipo de problema, el percentil, por ejemplo, 75. Recuerden que ese es igual a cuartil 3. ¿Cómo se hace? Voy a sacar el 75% de 209. ¿Cuánto es eso? 0,75 por 209. Me da 156,75. Lo aproximo a 157. Y busco la frecuencia acumulada, el 157, que estaría justo en el intervalo de la moda. O sea, este, ¿no? Ese intervalo me interesa. Por lo tanto, para sacar el percentil 75, que es igual al cuartil 3, el límite inferior sería 15, ¿cierto? Menos, no, aquí vamos más, perdón, más, en este lugar, recuerden que iba el 156,75, el 75% de 209, menos la frecuencia acumulada anterior, que vendría siendo 113, dividido por la frecuencia absoluta, 45, y eso se multiplica por la amplitud, que vale 5. Y ahí ustedes sacan el percentil. Muy parecido al sacar la mediana, porque al final la mediana también coincide con un cuartil, con un percentil. ¿Ya? Entonces, eso es como lo que hay que saber para la prueba, lo básico. ¿Ya? Eso está bien por hoy. ¿Ya? A ustedes les quedan avanzar con algún otro problema. ¿Ya?